Este lago era conocido ya desde la etapa primaria de los pobladores blancos. Ya se encontraron con que los indígenas de la zona se bañaban en las aguas ultrasalinas de esa región. Tiene propiedades extraordinariamente curativas. Cuando se empiezan a conocer las propiedades, en principios del siglo XX, se empiezan a conocer las condiciones de salinidad del lago, empieza a llegar gente casi que en carruaje en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1921, había muy pocos medios para llegar. Uno de esos pocos medios era el ferrocarril, y quienes habían encontrado en las aguas la forma de curarse de sus males, comienzan las gestiones y las logran de que se extendiera la vía hacia la zona de Epecuén. Epecuén vamos a situarlo también al lado de Carué, son 7 kilómetros que separan al lago Epecuén de la ciudad de Carué, que es una ciudad chica, no sé si será un poquito más como Castelli más o menos, y en ese momento existía, por supuesto, la ciudad de Carué, que es pueblo de Carué, era en ese tiempo un pequeño pueblo, y en torno al lago Epecuén, muy cerca de ahí, a 3 kilómetros apenas o menos quizá, se construye la estación del ferrocarril, la cabecera de vías, y eso permite que llegaran quienes iban a ser los primeros turistas y los que en adelante van a ir con el boca a boca transmitiendo la existencia de ese paraíso para quienes tenían alguna dolencia física y requería de aguas termales. Aguas termales, claro, naturales, realmente, sí, agua caliente con sal. Claro, yo leí también que, bueno, eso, que tenía las mismas propiedades del Mar Muerto o similares y que eran 10 veces más que el río Salado, una cosa así. Por eso el poder de esas aguas. Y más que el mar. Claro. Mucho más saladas que el mar. Te recomiendan no sumergirte ni permanecer más de 15 minutos más o menos sumergido, y después quitarse el agua. Hay duchas ahí en torno a la playa, en la playa a lo largo de unos pocos kilómetros que son de playa que siguen siendo visitados. Pero bueno, volvamos a la historia. Llega el ferrocarril, llegan los primeros turistas, y esos turistas se alojaban en Carué, pero algunos iluminados encontraron la posibilidad de construir algo cerca y obviar esos 7 kilómetros hasta Carué y aprovechar la presencia de los turistas ahí nomás. Sí. Bueno, primero se construye un hotel, después se construye como siempre sucede, ¿no? Era un pueblo 1.500 habitantes más o menos, ¿puede ser? Sí, primero las primeras construcciones, ¿no? Recién en el 30 tiene ya tiene conformado todo lo que sería, lo que podría llegar a tener un pueblo de estas características, ¿no? Van construyéndose las poblaciones, estamos hablando del 21 al 30, son muy poquitos años, 9 años, pero fue vertiginoso el crecimiento que tuvo en ese poco tiempo, merced fundamentalmente al ferrocarril y también a la demanda de aguas termales. Gente que se instalaba, que iba a instalarse durante todo el verano allí, y en los hoteles también se hizo una red de la misma agua termal con bañeras para que algunos que no quisieran llegarse al lago pudieran tomar el baño en sus propias habitaciones. Pero esto coincide también con otra característica que se da en la región, que se da climatológicamente, que es un periodo de escasas lluvias. Un periodo con sus variantes, por ahí llovía, pero en general va tendiendo a llover cada vez menos y a irse alejando el agua de la costa. Y eso dejó un gran espacio que fue en el que se construyó la ciudad. Y como el agua es como el asesino, siempre vuelve al lugar. Y el agua volvió algún día. Se construyeron, como decíamos, hasta en el año 30 ya estaba más o menos armado todo, pero hacia 1970, por ejemplo, recibía 25.000 turistas durante el verano. Claro, era como la Mar del Plata de ese tiempo, ¿no? Era como cualquier ciudad costera.
Claro. Y era como Mar del Plata de ese tiempo, mucho más quizá que cualquier ciudad costera de las que hoy conocemos, que son muy exitosas y muy visitadas, pero era como la más importante de las que existían en ese tiempo. Competía de igual a igual con Mar del Plata y fue agregando los entretenimientos nocturnos que tiene Mar del Plata. Fue Claro. agregando teatro, fue agregando cines, Casino también. muy buenos restaurantes, había un casino también, había todo. Había todo. No tenían de qué quejarse quienes iban allá, tenían un alto poder adquisitivo porque eran en general gente grande, ya con la vida un poco hecha, por el tema que contábamos recién, por el tema de los trastornos de salud. Una de las ciudades costeras más transitadas por esos años. Más transitadas, bueno, no costera en este caso, sino Claro. como balneario, Balneario, ahí va. 25.000 turistas, 6.000 plazas, 250 comercios, entre los que se contaban hoteles, restaurantes. Era el atractivo de la noche de la región, el atractivo nocturno de la región. La gente de Carué venía de Pecuén, la gente de Pigüé venía de Pecuén, la de Guaminí, de toda la región, porque sabía que había una vida nocturna muy importante. Son las que he mencionado, son localidades que no están muy distantes. Empiezan a retirarse las aguas cada vez más, y Epecuén, la ciudad de Epecuén, avanzó hacia lo que era prácticamente, después se va a saber que era un espacio que le pertenecía al agua, era Claro. parte del lecho del lago. Claro. Son unas 6-7 cuadras más o menos de longitud por unas 4. La del medio es la Avenida de Mayo, y desde que uno entra a Epecuén, que llega hasta donde está el lago hoy, como decíamos, hay unas 6-7 cuadras más o menos, pero puede ver la profundidad, cómo baja el Claro, terreno, claro. y entonces se imagina cómo avanzó el agua en sentido contrario. Pero el agua avanza por varias razones, y vamos a citar ciertos antecedentes. En 1975 venían haciendo reclamos desde mucho antes, porque el agua se estaba alejando cada vez más de la ciudad. Entonces quienes se querían bañar tenían que caminar por dentro de una especie de lodo que hay, y eso traía obviamente ciertas dificultades. Entonces pedían que de algún lado se le mandara aguas dulces que se mezclaran con esta agua salada del lago de Pecuén. Y se construye el canal Ameguino por dentro de las encadenadas, que desemboca en la laguna de Pecuén, en el lago de Pecuén, pero que forma una cuenca cerrada. Durante el primer tiempo no sucedió nada, estuvo todo normal. En el año 76-77 era un plan de la construcción de ese canal y la construcción de retenciones de agua para tener un manejo del flujo en el caso que lo hubiera. Esas obras, de acuerdo a lo que se conoce hoy, se interrumpieron con la dictadura militar, que prefirió no avanzar no seguir con las obras del canal Ameguino. Ya ha construido el canal Ameguino, pero no construir esas compuertas que eran necesarias. Y empieza a llover, empieza un periodo de lluvias en el año 80, recordarán acá los más memoriosos, o algunos que hayan oído hablar de la creciente del 80, que fue una creciente muy prolongada durante casi todo el año, muy trágica también para los animales, inclusive para algunas personas que también sufrieron algunos accidentes, y hubo un par de muertos. Y empieza el periodo de lluvias. Como decíamos, ya el año 80 empieza a llegar agua, empieza a acercarse el agua y se empieza a construir un terraplén en derredor de Epecuén, dentro de las aguas, un terraplén de piedra que servía de camino y que contenía las aguas para que no avanzaran. Filtraban por abajo, pero el agua estaba del otro lado. Y empezaron a crecer las aguas y se empezó a levantar ese terraplén. Y el terraplén crecía a medida que iba siendo necesario para contener esas aguas. Creo que se cruzaban 2 autos o 3, era ancho. Mirá, Pero el agua siempre vuelve. siempre vuelve y hace de las suyas,
Y en el año 85 vino la otra creciente, también acá, a esta zona. Fue un caso que hubo acá cercano, fue el tornado de Dolores. Mira. Famoso tornado de Dolores, ese mismo mes y en esos mismos días que se rompe el terraplén, y en esa zona empieza a llover muchísimo, se estaba por inundar Guaminí, había avances de las lagunas, las 6 encadenadas estaban crecidísimas, y alguien dijo, vamos a abrir esta compuerta. Una compuerta que está ahí a cierta cantidad de kilómetros, y la abrieron y empezaron a marchar aguas hacia Guaminí, hacia Carué, de manera impresionante. Ya esa noche, la noche del 14 al 15, ya los vecinos estaban alertados de que seguramente el terraplén se iba a romper. Algunos de los jefes de defensa civil dijeron, el agua va a llegar hasta la segunda cuadra, bueno, estos comercios pueden llegar a tener un poco de agua, y hasta acá va a llegar y no va a avanzar más. Y efectivamente, la noche del 15 de noviembre se rompió el terraplén, empezó a pasar agua y empezó a entrar agua a la pequeña población. Los vecinos de más arriba ayudaron a los de más abajo, porque dijeron, 3 cuadras, hasta acá llega el agua, vamos a ayudar a trasladar las cosas para adelante. Pero no fue así, fue creciendo a razón de 30 centímetros por día, de manera sostenida, durante muchísimo tiempo. Al mes y pico, 2 meses más o menos, ya había tapado muchas de las construcciones, sí, y se estaba acercando al extremo de la ciudad. Me cuenta Viviana Castro, que es la guía del parque Epecuén, de la reserva natural, porque ahí también hay una biodiversidad muy interesante. Hay flamencos, hay otras aves, toda la fauna que se puede reunir y que puede resistir ese tipo de aguas, ¿no? Que eso tengan esa salinidad. Sobrevivió, digamos. Una característica que confirma la existencia de la sal es que uno puede flotar sin necesidad de proponérselo, ¿no? En el agua dulce tiene que mantenerse, claro, con oxígeno, pero uno puede estar tranquilamente leyendo un libro de espaldas y permanecer, claro, flotando. Ya con que haya unos 40-50 centímetros de profundidad, es como si estuviera sobre una colchoneta. Uno se mantiene completamente a flote. Qué bueno. No, es extraordinario. Y el fango también tiene propiedades muy curativas. Claro. A ver uno ahí en la playa, gente toda embadurnada con el fango. Con barro. Bueno, y esa agua avanzó sobre las construcciones, llegó a la torre de la iglesia, hubo, claro, fotos de la torre de la iglesia, sí, con agua, que era casi lo único que sobresalía. Avanzó hacia el matadero, que es una construcción que hizo un arquitecto muy famoso, que fue el arquitecto Salamone, italiano. Me salía Salomone, por eso. Salamone. Sí. No recuerdo el nombre de Salamone, que ha construido cosas. En ese viaje tuvimos posibilidad de ver varias de las obras que yo no había visto con anterioridad de Salamone. Hay varias en La Prida, también el ingreso al frigorífico, el ingreso a otro de los cementerios que se ha ocupado de construir Salamone es el de Saldungaray, que es imponente, hay fotografías, muchísimas fotografías, y el matadero de Epecuén, y también el cementerio. Uh-huh. Avanzó hacia ahí y petrificó toda la arboleda que había, los eucaliptos que había por esa zona, que son lo que hoy en día son la escenografía representativa de lo que es Epecuén. Uno ve esa foto y ya sabe que se está refiriendo a Epecuén. Y generalmente ruinas también de, claro, piedras que se fueron cayendo porque todo el hierro que había dentro del cemento se fue corroyendo con la presencia del agua salada, y las construcciones se fueron cayendo. Uh-huh. Y
podés ver muchísimas bañeras, lo que hablábamos hoy del tema de las bañeras, porque claro, estaban dentro de las habitaciones de los hoteles se cayeron y quedaron ahí al descubierto, hacia lo abierto. Es realmente imponente. La población se fue, la gente se dispersó, fue una diáspora podemos decir, hacia diversos lugares del mundo. Había muchos pobladores de origen judío. Mirá. Porque ellos encontraron la oportunidad, como siempre tienen cierta visión de los negocios, y encontraron la posibilidad de negocios, y se generó ahí una presencia importante de esa comunidad. Por eso vas a encontrar expobladores de Pecuén en Israel, por ejemplo, y en otros lugares del mundo. Mucha gente murió de depresión porque perdió todas sus cosas y perdió, en realidad debió vivir un exilio, y cuando tomaron conciencia de que no iban a poder retornar, porque estuvo 20 años bajo el agua, y ya a los 20 años, cuando el agua se retiró, no quedaba nada, por supuesto, no quedaba nada en pie. Claro. Cuando tomaron conciencia de que ya no podían volver, tomaron conciencia también de su condición de expatriado de su lugar en el mundo, ¿no? Quienes consideraban a Pecuén en su lugar tuvieron que resignar a verlo como el agua había les quedado la vida, digamos, el pasado, totalmente. La biografía y todo lo que... Todos los recuerdos, todos los recuerdos. Muchos, Viviana Castro, esta guía que yo te digo, fue a quien entrevisté. Hicimos una larga entrevista con ella tenía 19 años en ese momento, y cuenta que su padre se fue a Monte Hermoso. Fueron a Monte Hermoso con el camión de alguien de Carué que le hizo el traslado. Cuando llegaron allá, él se bajó, miró y dijo: no bajen nada. No bajen nada, yo acá no me quedo, vuelvo a Carué. Y volvió a Carué y se instaló en el garaje de un amigo, no sé si este mismo camionero, y al poco tiempo falleció de depresión. No pasaron muchos años. Y así fue la historia de muchísima gente grande que ya había hecho prácticamente su vida. Supongo yo que este hombre tendría alrededor de 50 años cuando eso sucedió. Falleció relativamente joven, y muchas historias parecidas, ¿no? Y por ejemplo la de Pablo Novak, que cuando yo fui estaba con su cadera fracturada, y lo habían trasladado a un geriátrico de la zona, pero que ha sido protagonista de muchas entrevistas, filmaciones en bicicleta, recorriendo las calles de Pecuén. El único habitante, que en realidad era el único que daba vueltas por Pecuén, porque él vivía un poquito más afuera, en una chacrita que tenía ahí con algunos animales, y iba todos los días ahí a hacer un paseo por Pecuén, alguna vez también a mojar los pies en el agua salada. Y ahora no sé en las condiciones de salud que se encuentra, no he tenido noticias muy recientes de don Pablo, que ya anda por los 90 y pico de años. Sí. Es una persona muy, muy grande. Se han filmado muchos documentales, así como fui yo en alguna oportunidad, se han hecho videoclip. Claro, este es el Indio Sol, policía motorizado, la canción es Día de los Muertos, y está filmado ahí. Eso no lo sabía yo, nobleza obliga a decir que fue Emi Maidana el que me pasó el dato. Claro, porque para cualquier escena de apocalipsis es ideal. Es la escenografía exacta. Y por ejemplo, no recuerdo su nombre, pero es un acróbata de bicicleta. Tiene un video extraordinario, realizando acrobacias sobre las ruinas, ¿no? Mirá. Lo vas a encontrar, también lo van a encontrar en YouTube. Creo que es un australiano o inglés, de origen británico, de habla inglesa.
Estuvo ahí alrededor de 30 días haciendo las diferentes escenas con todo su equipo, con un arquitecto que medía la posibilidad de que eso que estuviera consolidado como para hacer las pruebas, pero las pruebas son extraordinarias. Es un video que creo que dura casi 10 minutos y que vale la pena ver. Y por supuesto, como decíamos, ¿no? Programas periodísticos, videoclips, musicales, youtubers, streamers. Todo el mundo hemos pasado por Epecuén, ¿no? ¿Vos estuviste ahí? ¿Qué se siente estar ahí? Es una sensación rara porque es una sensación que se vive ahí, ¿no? Es como mirar una foto y ver el paisaje, ¿no? Es difícil de transmitir. Y además, uno por ahí toma conciencia porque en las esquinas está la foto de cómo era el lugar original, confrontada con la realidad de lo que es hoy, que uno la puede ver en vivo y en directo. Así que en cada esquina, mirá qué bueno está eso. Y en muchos edificios, fachadas de hoteles, fotos del lugar con todos los autos, con esas calles, y uno mira ese mismo lugar en ruinas absolutas. En ruinas. Parece una ciudad bombardeada, esa sería la imagen. Un Chernobyl, digamos. Un Chernobyl, salvando los hechos y todo, pero circunstancias de uno y otro. Gente que se tuvo que ir. Tal cual. Se dispersaron por Carué, por Guaminí, por ahí, ¿no? Por Carué, por Guaminí, por Montehermoso, por lugares, de acuerdo a su especialidad, se fueron yendo hacia los lugares que demandaban lo que podían llegar a ofrecer ellos como servicio, ya fueran comerciantes, ya fueran técnicos, y algunos, como digo, también se fueron del país. En enero es el aniversario, en el 21 había cumplido 100 años, estaría cumpliendo ahora 103 años Epecuén, y para esa fecha se suelen reunir, suelen venir muchísimos, sí, suelen hacer una ceremonia ahí en la entrada, y después, bueno, cada uno toma su destino, pero la siguen recordando, sigue estando muy presente la existencia de Epecuén, y siguen conservando todos ellos. Uno va a ir a Carué y va a encontrar en muchísimos lugares fotografías de Epecuén. Y si indaga en las personas que trabajan ahí o en los propietarios, hay alguna relación familiar de aquello de aquella fotografía con el origen de estas personas.